Guarajuisha, Paraguay, Peonjesa, Pema, Eduarde, Hortellado, Recobé, Ñamberu, Gese, Ollero, Viaba, Peomema, Tesai, Aguapu, Apabe, Imita, Wibe, Amoca, Azapape, Isahai, Tuba, Chupeombo, Epora, Haikaria, Ubo, O Juan Buete, Dame, Oraiteika, tu grupo, Paira, y Julio tomó esa acá, Ñandebe Cristo rape, Ape Yai Kohan Juan, por ahí Jupeo Ñondibe. Muy bien, le damos continuidad a nuestra serie de entrevistas acá en el distrito de Quequeo. Muy contentos porque estamos haciendo el último programa, Camino de Santidad, del año 2025. Estamos haciendo este cierre a través de la misericordia de Dios. Damos gracias a Dios por habernos dado esta oportunidad después de 2 años. El 4 de diciembre del 2023 empezamos nuestro primer programa y hoy estamos haciendo ya en este lunes 29 de diciembre del 2025 nuestra última programación. Y habíamos empezado justamente acá con Marisol, ella es mi esposa, y Dios permite que hagamos también este cierre con Marisol acá en este hermoso lugar, acá debajo de estas hermosas plantas de mango, una casa típica del Paraguay. Nos reunimos acá en torno a esta familia, la señora Eleana, ella tiene 100 años y nos va a hablar de lo que fue el padre Julio César Duarte Hortellado, el siervo de Dios, el futuro santo paraguayo, un nuevo santo en el Paraguay que está caminando en estos momentos. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo estás? La verdad que estamos aquí demasiado bendecidos en este lugar, acá en la casa de nuestra querida hermana, la señora Eleana, con sus hijas y con su hijo. Estamos aquí en esta familia que también pertenecen a la hermandad del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Hortellado. Y como les decía, estamos acá entre árboles, en la naturaleza, estamos en un lugar paradisiaco, realmente bendecidos por la naturaleza. Y a la vez, viéndole a la hermana, a la señora Eleana, realmente con esa vitalidad, realmente estamos emocionados porque vemos que realmente esa espiritualidad se siente y se ve en la señora Eleana. Muy bien, bueno, ya ni produteño monguetago apeña Eleana ni guarani estepe. Bueno, va a irse baña Eleana. Va a irse para irme. Ay, me pone ahí tener con ahí tejila. Ey, pona. Sí, señor. De guapa. Se guapa ahí tejila. No embarete. Se embarete, es posible. Va a irse la de juicio pona o mía de manduaje tamba eidi. Se mandó a mi vive tejila. Bueno, Da bebé la maguaresa se mandó a. vos una familia, doña Leana. 10 familiares con 3 criados. Estamos acá, vamos a ver nietos. A mamá y de ahí se. Los apues nietos le monga cuá. Sí, a los 3 mamás ahí se. Los 3 de mamá. Sí, señor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, doña Leana, de Panemandu, Haití, país Julio César Duarte Hortellado. Sí, señor. Se mandó a Hueterijeseco. Hasta ahora se mandó a ese. La hermano y coroguanese, 5 años de catequista. 5 años de catequista. Sí, señor. ¿Va de tu baobe?
Abe ole tubao. ¿Qué hombre? No lo abe ba me centro de salud ko hago un bebé. Ah, la Virgen de la Merced. La Virgen la Merced pero de patrona. Va, ella era cuál lugar. Rincón. Rincón Alegre, distrito de Quequeo. Sí, señor. Bueno, hamba, ella pa hermana penendía con la pa y Julio, ¿verdad? Ey, bueno, ahora dije está va en la oñe moñe orebe. Ore entre 5 de la catequista. A tres la o ya te llega ore de caray. O ya te de ore. Ahora nunca no recoge cuestión año 10. Ahora recuerda con 50, 100 mitad, o ahora y la valle, costa, rincón, aviolo, ama de peor tu pao, geni gente ara mitad. Hala, y si fuera tú, vos tapamos cabe, porque de ya ve, ahora entre 5 tereme, anda y por ahí con el pete y mitad, oye, ore, vaya ni babe. Ahora ni gusto, la hora mayor do babe. Hago pesa llegar a la país llegar a donde pesa. Pelle por taponara. Orero ye por taponati. Orero juara que hubo la mitad cuera de. Te pesa vivir mitad. Lo juara la primera comunión. Lo juara ore que hubo. A pe o y pete de ese tío. Un monantivo de la joga. La iga al pompete. La hora porque ahora estar con 50, 25, 30 mitades. Los jugadores peor, los huechos peor. A pepe la país Duarte, los cuadros más ya un madre estar saludar. Yo le veo esa marojo, antes de tembar, rojo por nada, porque ahora hoy vete carreta, pero yo la mitad y mi chiva acabó. Ojo, ahora la carreta me jaurero guara mire, ajo yarantero no falta yo pero con el taiterei. Upean tío, yo viva la mitad fuera. Ay, que tú me conoces, curso mojones, ya me, a ver, qué cura pene. Sí. Au pero ahora no puto, porque el guru violero, ahora el guru violero ahora. A ver la paella, un estaba por la ese tío roga, pero un estaba. Ahí vale, ahora para jugar a tu pobre. Entonces, ahora, lo que preparamos para la hija, ahora de ver. Ya lo jugaron monetos y la tuvo con él estaba. Anda, y por ahí ni te invitado lleva. No, ya era invitado a tu pobre. Oye, ahora, pero ya pues se pregunta, pues solo sí. O de no. Pero yo. Pero yo llegué al otro día morero yo ahora la orero a cuave yo yo ahora. Ahora yo tranquilo. A 20 cuave una orero estaba la país. Hey, cabre tal día, tal fecha. Ajá, está. Hay mata y por ahí escuela camión, ni moto, ni bicicleta. Va que los caballo. Ojo caballo, ahora la caballo reserva, ojo la ipiarigua. Porque anda igual la boba la otra. Ola, ahora ojo mara la mitad cuarati, los mara los aros de petero costa ve. Al nacer yo ya no más empezar a sala estero, o lleva antero de tema y mala y foto, mano y sube. De mitad gente, todavía meterse a la orejila. How mahayore die urupi. Enseguida cuave o genoi mara subel para rojo maroinando esa campana y pumara yo amo hoy cuave y puma campana loma ve. Pumara campana angaro geme. Pero wajega tu haroi que o que pau verde yo voy. Hore ma la ore ni tacuera. Hoy que era oño caro.
Al otro día, cuando ahora iba a irte antes de confirmar la Comunión. comunión, todo ahora iba a irte así. Porque empezaron a recibir y yo le para julio. Tape ahora y de tape ya eso, entonces, va ya botar. O ya para tu sara, la mitad cuera, la ambas a la. Ore mayor lo ya poca la agüi y la mayor lo la tu pau. O ya poca mara, jaro era homaro moño, para de me cuera te vete al otro día. Y ya tú mara la mitad cuera. Apeña con esa pa, ese o como gapa. Jaro forma ya la fila, jaro joro y que la o desayuna jamás y cuelgue. Pero todo ahora la oía y las cosas. Porque no recibí y la era con la yo o mora por sabater veo ñamo y en paz o para picar todo pero putara o nebula era con entre 5 rebe o mano vai ter mala sei no coração yo te la se no sabía ai media ida o que era o de no la costumbre a uno lo que meter los 5 a un botelo que uno debe ahí da ahí va a ver ese yo debe da ahí va a ver así co allá po sino que empecé a desear verme el bien la peña por tapona ay a desear verme el bien da hipota y empecé ahí hay pota y pemendala y catora ni que nada pementa y te yo debe Happy Poram by Sa whatever menta, and even da have to try Aja Omenda Quaco he vended he. He town your money upon neve. I naipo type Jagaraba say by go to Jara it as we was out. Tranquilo, Romela Racimiento Supe. I don't say Yara Rojo. He town your money was Nasamada Prime. Nó sẽ bài bà lại nè quê để hết ta cả hai hồ nước bài hợp với tôi là mọi cái ra hợp của tôi là hồ hào hết ta mà yêu đi ra xe rồi hồ rồi chập lại phải ra số pe là hồ hàng má hay ở đây là xem ba bao nhiêu đây là bảy đấy là hồ à vậy porque puta otro país pero da la ore lo llevo qua hasase Hapeato ya hace tema, hapeato ma noanga. Hapeato ya no ya puede más ese güey. O pero se la novena ya puede ese hapeato. Cuando el TV se mandó dije ese. Ahí la. Da igual a ver va a Está la paidua de con el jefe. Awana y la valle y la oara. Una vez se la cayó y sai dentro hina ojona y fiari carreta o pues llevo le a la costa y lado llevo le a la carreta en este baúl a la mitad fuera en ahora y la valle la mitad Jaupeme la Isla Valle como Burica, tú me conoces. Y la Valle la Loma. Ahí bueno, y la Valle vio una ubica sábado caro y la mitad fuera. Vantara pesa poca y ape wana y la otrina hape de Hinobea. Dai baivena. A domingo o llegar a pesa la ujico y la Valle. Hai kato la masena. Hai o la kayu ari pero lai mi acompañante kato la carreta. O hikoi. O ya por la primera comunión, o ya con zapato de té ayer. O de entre 5 me habelo. O manore gloria pai. Kwa ve ba pero ya pota. Hace 5 años voy a con la catequista y coaco. Un bebé. ¿Va ese era completo, doña Leana, de apellido? Correa.
Eliana Correa. Sí, señor. Sí. Ovadilla Cerú, ese soy yo lao. Bobadilla nació. Sí. Muy bien. A mamá, este papá gato Correa. Papá Tapé, a mamá Iravalle. Muy bien. Bueno, voy a hacer un resumen en castellano para lo que estamos hablando acá con doña Eliana. Primero, es una cosa demasiado grande lo que el testimonio que estamos recibiendo, porque ella fue nada más y nada menos que catequista con el padre Julio César Duarte Hortellado. Y ella nos está relatando la cantidad de niños. Ellas eran 5 catequistas. Y bueno, y entonces tenían 30, 40, 50 niños. Y comenta también que todos esos niños eran formados también y recibían consejos directos del padre Julio César. Y el padre Julio César se movilizaba, según nos cuenta acá doña Eliana, encima de caballo. Cuando él venía hasta un cierto punto, la gente de la comunidad se iba a buscarle con caballo. Algunos se iban encima del caballo y entiendo que llevaban otros caballos así sin montar, que era para que el padre Julio pudiera venir encima de ese caballo, que creo que se le llama caballo de tiro, que quiere decir eso es un caballo que no es montado por nadie. Entonces, o bien, si no había forma de venir encima del caballo, venía en una carreta. Y cuando venía con la carreta ya por el camino, los niños se subían con el padre Julio y esa carreta cuando llegaba en el oratorio ya estaba lleno de niños. Y había mucha alegría y mucho bullicio de los niños. Nos cuenta también acá doña Eliana cómo el padre le daba consejo a ellos, le pedían que se casaran, ¿verdad? Que miraran bien con quién se iban a casar para que su matrimonio sea duradero. Y en fin, también tenía mucho cuidado con los niños para que ellos cumplan el horario de ayuno antes de recibir la comunión. Y después de recibir la comunión también había una olla popular en donde se le daba de comer a los niños. Y nos cuenta doña Eliana también que ellos desde este lugar, Rincón Alegre, se iban caminando hasta la iglesia de Quiquio. Los niños pequeños se iban en carreta y los mayores se iban caminando cuando iba a venir el padre Julio para encontrarse con ellos en la iglesia de Quiquio. Y también el padre Julio llegaba también acá en Rincón Alegre. Entonces nos está contando una experiencia muy valiosa y nos está contando, ¿verdad?, que cuando el padre Julio se fue en la guerra al Chaco, porque fue capellán también durante la guerra del Chaco, que toda esta comunidad se quedó llorando por la ida del padre Julio, y después cuando se produjo la muerte también se quedaron todos desorientados y desconsolados, sin saber qué hacer, porque nos expresa ella el gran amor, el gran cariño que ellos le tenían al padre Julio. Y oye, poco ahí te dije, entonces eso es que demasiado se acostumbraban. Pai Julio ya por 60 años, pues no. Ahora por acá, la que la topao. Y madera, chivo mala, país. Hoy eran con la paila y yo y madera, pero no hay país, está país, mala a recorrer ahí. Los echaron ya por la primera comunión, porque según se sube a Cerú, ser allá, ser hermano, tercera orden de franciscano. Acuerda, según hay cuadro y por 10 más, no hay cuadro cogido más. Cuando tengo, voy a tener ya guapa, viejo, no hay guapa y cuangao. Sí, sí. Guarajuisha, Paraguay, Jorge Pema, Duarte, Hortellado, Recobe, Ñamberu, que se oyero viaba, Peomema, Tesai, Aguapu, Apabe,
Inita vive a moca a zapape. Bueno, vamos a hablar un poco acá con su hijo Marisol. Ahí a tu lado está doña Loli, si puedo acercarle el micrófono, que te cuente un poco ella, que es de la hermandad del Padre Julio. En fin, cómo están viviendo acá con la mamá, este tiempo tan lindo y tan hermoso. Así es, aquí estábamos recién también comentando tantos niños que fueron catequizados por el mismo Padre Julio, por su mamá que también estuvo de catequista, y le estaba diciendo que mucha gente de la comunidad recibió esa primera comunión, ¿verdad? Del Padre Julio. Qué bendecidos que están en la comunidad, en donde el propio Padre Julio, ¿verdad? Construyó el templo. Por eso lo que quería preguntarle también a ella, cómo siente ella, cómo está la comunidad con esta hermandad. Yo soy la hija que nunca le abandonó, que siempre estoy con mamá. Y ella siempre me hablaba del Padre Julio, siempre me hablaba, Paí Duarte, le llamaba siempre Paí Duarte. Y hace poquito me estaba contando que el 6 de enero va a cumplir 90 años que se empezó el templo de la Natividad de María de Quequegao. Y yo también me siento orgullosa por mi mamá, que ella fue catequista durante el Padre Julio. También hay muchos bautizados que recibió su sacramento de la primera comunión. O sea que recibió a Jesús por primera vez en la Eucaristía y me siento tan orgullosa de mi mamá que siempre me cuenta las cosas, la historia, y yo también soy de la hermandad. Y también soy de la hermandad, estamos acá, siempre seguimos el camino del País Julio. Y bueno, estamos mucho, estamos de este lado que siempre nos fuimos en Huicuí, en Buyapeg, en todas partes, donde le llaman a la hermandad. También soy devoto del Padre Julio. Qué maravilla, qué bueno. Cuánta bendición estamos sintiendo en esta familia y también en la comunidad misma. La verdad que la hermandad está viva, la hermandad está ya por todo el departamento, ya por incluso arquidiócesis, también se instaló ya la hermandad. Estamos muy felices y contentos porque ya se le conoce al siervo de Dios, ¿verdad? Muchos jóvenes y mucha gente que ya le conoce al Padre Julio, que realmente dio su vida, ofrendó su vida. Como escuchamos, todos lloraron cuando él se fue a la guerra y realmente él dio ese paso por su gran amor a la Eucaristía y a su ministerio, porque él se fue como capellán y él ya se fue para auxiliar espiritualmente a todos los moribundos y a todas las personas ya heridas que estaban en la guerra. Y ese es el paso realmente de cómo él murió, con ese olor a santidad, ¿verdad? Porque él murió dando todo de sí, ese servicio ministerial que es el del sacerdote, de estar con los afligidos y de confesar a todos los que estaban agobiados en ese momento y también heridos, ¿verdad? A todos los heridos él se fue a atender y por lo tanto realmente la comunidad se resintió cuando él se fue, como dice la hermana Eleana, que vinieron otros sacerdotes pero nadie le igualó porque estaba muy cercano a ellos, les hablaba, les guiaba, era un guía espiritual de toda esta comunidad. Así, vamos a preguntarle un poco a doña Loli. La cantidad la doña Eleana, la nieto, bisnieta, tataranieto, o mi papá. Sí, nietos están 45 y bisnieto está 16 y 10 tataranietos. Mamá. Estamos 10 hermanos, pero 3 nietos crió otra vez cuando era chiquito y que todos nunca diferenciamos, todos somos hermanos con ellos. Qué maravilla, qué gran noticia. Bueno, realmente acá tenemos una descendencia numerosísima de cristianos, porque realmente hay una base fundamental en doña Eleana, una señora que entregó su vida desde niña, joven, siendo catequista durante 5 años, catequista. ¿A cuántos niños le llevó la palabra de Dios? ¿A cuántos niños le hizo conocer doña Eleana a Dios? Y tan de cerca estaba con el siervo de Dios, con el presbítero Julio César Duarte Ortellada, y acá su hija nos está contando la cantidad de descendencia
de cristianos que doña Leana formó con su ejemplo y también con sus cuidados materiales, por decirlo así, porque imagínate, le crió a 10 hijos más 3 nietos, como si fuesen también sus hijos, y en fin, los nietos, bisnietos y hasta tataranietos. Nos está comentando que tiene 10 tataranietos. Mira, una cosa tan... acá hay una riquísima historia. Son ¿cuántas generaciones, Marisol? La señora, el nieto, y no, son 4 generaciones. Le tenemos acá, doña Eleana Correa representa nada más y nada menos a 4 generaciones. Y ella sigue viva acá para seguir contando su testimonio de vida y para que siga siendo ella ejemplo realmente de santidad también. Esa es la realidad, es una señora santa que entregó toda su vida al servicio de Dios y en fin recibía los consejos del Padre Julio César y hoy nosotros estamos disfrutando esa gracia donde ella nos está transmitiendo y podemos sentir también su alegría. La alegría, doña Eleana, ella está muy animada cuando llegamos. Nos dijo, no sé, nos dijo que ella se siente todavía demasiado joven. Y bueno, y eso es importantísimo porque lo que a nosotros nos da esa sensación de la juventud es la presencia de Dios. Porque la persona que ora mucho nunca envejece, siempre está hermosa físicamente y espiritualmente también. Guarajuisha, Paraguay, Jorge Sapema, Eduardo Ortelladores Cobé, Ñamberu, que se oyero viaba, Peomema, Tesai, Aguapu, Apabe, Imita, Vive, Amoca, Azapape, y Sohaitu. Bueno, y estamos... Quería también comentar que doña Eleana está tan fuerte y no solamente lo dice, sino que su hija nos va a testimoniar cómo ella se maneja espiritualmente. Sí, ella cuando sabe que va a haber misa, siempre se va a la misa. Siempre ella se confiesa, siempre recibe el cuerpo de Jesús y siempre se va a la misa. Hace poquito mi hija tuvo una clausura de egreso de colación, ella también participó ahí. Y también cuando cumplió sus 100 años, le ofrecimos el agradecimiento, una misa a ella, a Dios, por agradecimiento en nuestra capilla. Y estuvimos montones de gente porque es una generación, mucha generación. Parientes, todos los parientes, y es la joya de la comunidad porque es la única que tenemos acá que cumple 100 años. Qué maravilla. La primera vez. Bueno, acá estamos también con su hijo, esa panderera. Valentín Merele. Don Valentín, ese don Valentín en Ñeñandú, la escuela de Sud de 100 años, ven en 10. Estoy orgulloso por él. Sí, cualquiera nos llega a 100 años. Sí. Mucho, estamos muy contentos. Todo y gracias a Dios está bien. ¿Vos tenés familia? 2 nietos? 2 nietas. 2 nietas. 1 y 1. 1 y 1. Sí. Muy bien, don Valentín. Bueno, a ver ya, imita ñeño muetata, a ver otro cuña caraico, a ver oña, a ver hijina, va ese panderera. Rosa, Rosa, deja ña Eleana me envía, ve. me envié, sí, católica como mi mamá soy. Qué bien. Muchas. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 4, ¿Y nietos? 5. 5 nietos, bueno, Sí. una maravilla. Bueno, ¿cómo te sentís con tu mamá, con la familia, en este hermoso lugar? Sí, en esta semana nomás llegamos todos de Argentina para pasar con mi mamá. ¿Vos vivís en la Argentina? Sí, ¿Cuántos años hace que estás allá? un montón, ya como 18 por ahí. Qué bien, qué bien. Sí, Y bueno, entonces está pasando un momento de muchísima felicidad acá con tu mamá. sí, orgullosa de mi mamá, orgullosa. Viniste para pasar la Navidad y el Año Nuevo. La Navidad y el Año Nuevo, los Reyes y todo. Los reyes y todo. Bueno, trajiste muchos regalos. Sí, un montón. Qué bien, qué bien. Bueno, contento realmente
Bueno, vamos a seguir hablando un poco más acá con doña Eleane. Bueno, depa mimiti la misa jabeña Eleane. Posula ha kala ikatu miewe ya ha mami sabe anyambo kono lo mismo. Ajá, no de amor, lo dijo no de masa micro nunga. Auto si taxi yo piu porque la urbe shanda que to me la guatamo buru. Pero de Guatay. Sí, aguatao pero de que to me la está guata. A pesar de taxi ve o pala nyambo o sea la misa pa oye sereru. Tranquilo. No le mando ahí de cumpleaños, día de cumpleaños, de fecha. Se venga el 20 de junio la hace cumpleaños. 20 de julio Santa Libra. Ahora me voy a andar nacer. Ah, pues no corre. Año de cumplir con el 20 de julio. 20 de junio. Año de cumplir 100. 100 años. ¿Junio o julio? No, junio. Junio. Sí, señor. Entonces se han dado ahí, güey. Esa vas a ver dónde es, güey. Ya no entendés, tañandé. Junio, el 20 de junio. 20 de junio. Sí. Año de mamá. Usted ve la motícula y la 100. Año va a nacer acá. Al año 25. 1925. 1925. Mm. Ah, qué bien. Bueno, excelente la memoria de doña Eleana Correa. Nosotros vamos a cerrar este programa, como lo estamos diciendo en principio. Vamos a agradecerle a Dios por darnos este privilegio, por decirlo así, totalmente inmerecido. No somos dignos del Señor, ni siquiera somos dignos de llevar adelante la difusión de la vida santa de este gran sacerdote paraguayo, el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, pero Dios en su infinita misericordia y con su gran amor y compasión y perdón nos dio esta posibilidad. Él sabrá por qué, y también el padre Julio César permitió que nosotros pudiéramos hablar de él, de su vida, tratar de hacerlo conocer más. En todo este tiempo, en 2 años de programación, agradecemos al padre Víctor Luis Cabañas por habernos dado también esta posibilidad de tener esta programación en este canal católico Ñande Yara Ñe, que nos ha dado con tanta buena voluntad también, con un gran amor. Y bueno, llegamos a iniciar esta programación de una manera hasta, diría yo, medio misteriosa, porque acá con Marisol voy a relatar un poquitito cómo llegamos nosotros a conducir este programa. Una vez mi esposa en una tarde cualquiera me había invitado para ir a participar de una reunión en la casa de un familiar pariente del siervo de Dios, el presbítero Julio César, en la casa de Rubén y de su esposa, ¿verdad, Marisol? Así mismo. Bueno, Lisa es el nombre de la esposa de Rubén. Así es. Y bueno, y yo le dije a Marisol, a mi señora, le dije, yo no me puedo ir porque tengo el compromiso con unos amigos hoy a la noche. Y me dijo, no, vamos, sigue un ratito y después anda a cumplir con tus amigos. Y bueno, y nos fuimos y estaba el dueño de casa, Rubén, con su esposa Lisa. Estaba el padre Víctor Luis Cabañas y también estaba la doctora, ¿verdad? Sí, estaba Viviana. Un saludo también para ella, sí. Estuvo presente Viviana. Bueno, y ahí se inició una conversación muy informal cuando Rubén le dice al padre Víctor, padre, ¿cuándo es lo que vamos a empezar el programa del padre Julio en el canal Ñande Yarañe? Y el padre Víctor Cabañas le respondió a Rubén, le dijo,
pero Rubén, yo hace rato que te dije que el canal está a disposición. Cuando quieran, elijan el horario y vayan, inicien el programa. Entonces Rubén le dijo, pero no tenemos, padre, quien nos conduzca al programa. Así fue, ¿verdad, Marisol? Así es. Así Así fue. es. Bueno, y entonces el padre Víctor se dio vuelta y dijo, acá está Luis, ¿vos no querés hacer el programa? Y yo me quedé así sorprendido porque yo me fui en esa invitación. No sé, porque Marisol me dijo, vamos. Bueno, y yo, gustoso realmente, le dije, sí, y me animo, voy a hacer. Y bueno, entonces me dijo, anda ya el miércoles, empezá. Hace la primera grabación, anda a ver. Y nos fuimos con mi esposa, con Marisol, a iniciar el primer programa que fue justamente en el aniversario, también la fecha en que, en que el padre Julio había partido la eternidad, que fue un día 4. Él falleció el 4 de julio, nosotros empezamos nuestro programa el 4 de diciembre. En realidad nosotros conocíamos de la existencia del padre Julio César Duarte Ortellado, porque en nuestra parroquia San Cristóbal había un seminario menor que llevaba el nombre del padre Julio César Duarte Ortellado. También nosotros elevábamos ya de aquel tiempo también nuestras oraciones por su beatificación. Y bueno, como dije, no somos merecedores de hacer este programa porque también somos personas con defectos, con pecados, pero a pesar de todo, el Señor quiso que sea así, ¿verdad? Y estamos eternamente agradecidos porque hemos recibido gracias especiales demasiado grandes a través de la difusión de la vida del Padre Julio, porque le encontramos a mucha gente como doña Leana que nos contaba cómo era el Padre Julio, que era un gran sacerdote, un sacerdote santo, cómo vivía entregado a la comunidad, cómo le amaba a los niños, cómo le amaba a la gente, cómo se preocupaba por los pobres. Y bueno, hoy merecidamente el siervo de Dios siempre quiso ser santo y hoy merecidamente él está muy cerca de que sea reconocido por la Iglesia Católica como santo. Ya su causa está en el Vaticano, ya está en el dicasterio de la causa de los santos, esperando, ¿verdad?, la voluntad de Dios, el momento en que Dios disponga el reconocimiento de su santidad dentro de la Iglesia Católica. Entonces, aprovechamos, Marisol, para un mensaje de fin de año para toda la gente que siguieron siempre este programa, Camino de Santidad, y a todos nuestros compatriotas que hoy nos están viendo a través del canal Yande Yarañé. La verdad que me embarga de emoción saber que realmente con este programa, de verdad, se difundió la vida del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Y no me puedo olvidar, es como un eco que me viene cuando nuestro queridísimo Padre Víctor Ruiz Cabañas, nuestro director del canal, dijo, Padre Ingo, él va a ser santo, porque en menos de 2 años máximo, y van a ver que ella va a ser santo. Así dijo esa vez que él propuso. Y ahora son 2 años y ya está prácticamente en vías de canonización. Él ya está en la fase romana. Él se está estudiando, se está tomando todas las entrevistas, o sea que se está tan adelantado, está todo. Así que es como una profecía prácticamente del queridísimo director espiritual que siempre apostó, ¿verdad?, en comunicar, evangelizar. Y bueno, solamente me resta agradecer también toda esta, le agradezco a Dios, ¿verdad? Porque Dios no elige a los capaces, sino que Él capacita. Y eso es lo grande de Dios, que Él nos propone y nosotros tenemos que estar abiertos con el sí del Señor. Merecer no somos, nadie somos merecedores, pero sí, ese sí de Dios, ese sí para Dios es grande, porque el resto lo hace Él. Y Él permitió que estos 2 años se pueda. ¿Y para qué? Justamente para que esta causa, ¿verdad?, se complemente, la causa de la canonización. Todas estas entrevistas van a llegar al Vaticano
Imagínense, y todos estos testimonios, el testimonio de la señora que está con nosotros, lo va a elevar al beato. ¿Y por qué no a la santidad? Porque el Padre Julio sí que está en sintonía con la dirección de la iglesia, de lo que pide nuestro Papa León en su exhortación, amar a los pobres, estar con los pobres. Y eso él cumplió cabalmente. Por lo tanto, ese agradecimiento infinito al canal Ñande Yarañe, al director Víctor Luis Cabañas, a nuestra queridísima Eleana, que Dios permite que esté con nosotros. Porque tu chamba es la testimonio de doña Eleana. Ella estuvo con el Padre Julio, ella le conoció. Ya la Padre Julio. Estamos muy felices por en este momento, y no es solamente un cierre, este es un saludo por este año que termina y termina de esta manera. Imagínense, con tantos testimonios, ¿verdad?, de vida. Y eso quería decir que estoy muy feliz y estoy muy contenta por estar con ustedes. Agradecimiento muy especial por tanta generosidad del obispo de la diócesis de Carapeguá, que es el responsable principal de llevar adelante la causa de canonización del siervo de Dios, del beato Julio César Duarte Ortellado, al monseñor Celestino Ocampo, a todo ese equipo que trabajó para que esta causa pueda culminar acá en nuestro país. Gracias a todos ellos, gracias a las diferentes hermandades que siguen trabajando, gracias también al equipo económico que está haciendo un gran trabajo también para solventar los gastos que significan llevar adelante esta causa de canonización. Muchísimas gracias a todos ellos y muchas bendiciones. Sí, bueno, doña Eleana, y Julio Recovengo, oye, estudias en Roma, el Papa o estudias en. Está bien, ya voy a la oceno a ella. La Pai Julio sa llegó, Sangaurae. Sí. Bueno, oigo, oye, estudiar la causa y que tu anguaisa oye declarar su santo. Sí. Pai Julio ve. Pai Julio ve. Oí no y con anguaisa su santo. Capaz, hoy coana que tu estudian. Hoy coana su. La Pai Julio ve coana la santo. Guarajuisha, Paraguay, Teojezapema, Eduarde, Ortellado, Recobé, Ñamberú, Gese, Oyero, Viaba, Peomema, Esai, Aguapu, Apabe, Imita, Huibe, Amoca, Azapape. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar este programa. Vamos a elevar nuestra oración para pedir por la pronta beatificación del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, elevando esta oración a Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la iglesia. Concédenos la gracia de haber conocido tu mérito como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nuestros nos ofenden. ofenden. Y No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Y concedió por obra del gracia Espíritu del Santo. Dios te salve, Dios María. te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en tu mí según voluntad. su palabra. Dios te salve, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Dios te salve, Salve María, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como ahora y era en un siempre, por principio, todos ahora y los siempre, siglos por de los los siglos. siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Bueno, agradecemos también en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, agradecemos también a todos los camarógrafos que nos acompañaron en estos 2 años, especialmente a Iván, que el que estuvo más tiempo con nosotros. Él fue el que mayoritariamente salió con nosotros a recorrer. Así es, Iván, tenemos 50 entrevistas. ¿Cuántos programas tenemos, Iván? 92 programas hicimos en 2 años. Bueno, nosotros iniciamos la grabación en la casa de la familia Vera. Le agradecemos a la señora Lidia que nos ha recibido. Ella tiene un equipo de grabación en su casa y siempre las puertas abiertas. Ella sigue manteniendo para el canal Yende Yarañe y le damos gracias a ella, a su esposo, al señor Vera, que nos ha recibido, dándonos toda la confianza también, porque no es fácil abrir las puertas de una casa a gente a quienes uno no conoce, ¿verdad? Sin embargo, tuvimos esa gentileza de esta familia, a quienes también hoy agradecemos y le hacemos un reconocimiento especial, porque nuestros primeros programas justamente habíamos emitido desde esa familia, desde ese hogar. Pedimos también que el Señor les bendiga, también a ellos por toda su generosidad. Una vez más, también gracias a Rubén y a su esposa Lisa también por confiarnos, ¿verdad? Esta tarea espiritual para hablar del padre Julio César Ugarte Ortellado. Él es con su esposa y, en fin, uno de los promotores para que este programa se lleve adelante por tanto tiempo. Bueno, finalmente damos gracias a Dios, a nuestra gran señora y protectora, la Santísima Virgen María, a su esposo San José y al siervo de Dios, el presbítero Julio César, por haber posibilitado de que a través de este programa Camino de Santidad hayamos presentado el reino de Dios, hablando de la vida de su siervo. Guarajuisha, Paraguay, Sapema, Duarte, Ortellado, Recobe, Ñamberu, se oyero viaba, Peomema, Esaipu, Aguapu, Apabe, Imita, Vive, Amoca, Azapape, y
Claro, estamos realmente bendecidos con las familias que realmente son de la hermandad, a todos los que tienen esa devoción y los que estamos orando permanentemente. Y hay tantas familias realmente, pero yo le quiero comentar mi testimonio, cómo le conocí al siervo de Dios. El siervo de Dios realmente tocó el corazón de mucha gente y en especial de una familia de Ucuí. Y entre ellos le tengo que mencionar al canal NPI, está el señor Víctor Centurión, por la Fundación Santa Librada, ¿verdad? La señora, también un agradecimiento corazón a la señora María Liz. Ellos siempre estuvieron apoyando la transmisión de la misa diaria de lunes a sábado ya ahora, y con la firme, ¿verdad? Devoción al siervo de Dios. En todo este tiempo, casi desde la pandemia que se inició, ellos le tienen a la imagen del Padre Julio César para que la gente le reconozca y para también que le conozcan. Está la imagen del Padre Julio César frente al altar. Y ahí yo le conocí porque en la pandemia yo desde ese momento, ¿verdad?, estuve ayudando en la liturgia y ahí le conocí al siervo de Dios. Por lo tanto, hay tantas familias tocadas ya por ese amor tan grande del siervo de Dios y en este caso, ¿verdad?, la Fundación Santa Librada que brinda ese tiempo, de ese espacio en el canal. Y mucha gente se comunican y que también a través de ese canal, de esa misa, lo conocen al siervo de Dios, donde siempre se lo menciona, se reza diariamente por la pronta beatificación y está la imagen de él. Así que estamos muy bendecidos con todas las familias que apoyan, ¿verdad?, la difusión del siervo de Dios. Y hay muchas familias que al comienzo, ¿verdad?, estuvieron con todos nosotros. Tampoco podemos olvidarnos de la hermana Claudelina. La hermana Claudelina Piñanes es una hermosa, realmente consagrada. Ella estuvo con nosotros muchísimo tiempo acompañando a la hermandad, está con nosotros siempre, así que un saludo de corazón a nuestra queridísima hermana, que tanto ha hecho, que tanto ha trabajado por la difusión, y mucha gente, no nos queremos olvidar de nadie, pero en este momento queremos agradecerle también a la hermana Claudelina por todo esa presencia, ese esfuerzo. Y bueno, hay muchísima gente de la hermandad, pero hoy un saludo especial a la hermana Claudelina. Realmente nosotros estamos utilizando como música de fondo en todas las programaciones la letra y música justamente de la hermana Claudelina, Claudelina Piñanes, hija de la Misericordia, de esa congregación, justamente una congregación que el padre Julio gestionó y trajo a Ucuí desde Buenos Aires. Ellos llegaron y realmente la hermana Claudelina, así como dice Marisol, es una gran animadora, es una persona que no solamente anima, sino es uno de los soportes de esta causa de canonización del padre Julio César Duarte Ortellado. Entonces, y ella sigue tan activa, no para la hermana, realmente nos guía para que nosotros también podamos seguir teniendo este ánimo y este compromiso espiritual tan hermoso para trabajar por esta gran causa. También a todos los demás camarógrafos que nos acompañaron, Martínez, me acuerdo de él, no me viene el nombre, pero su apellido sé que es Martínez, que estuvo también con nosotros. Creo que Diego también nos acompañó en un momento, y Arnaldo, que es el jefe de todo el equipo técnico del canal de Yarañe. Tuvimos también últimamente la ayuda de Jorge, un nuevo camarógrafo, y en fin, a todos ellos, a todas las personas que nos ayudaron en este tiempo, que Dios les bendiga, les retribuya toda esa entrega, toda esa generosidad, y que el siervo de Dios eleve sus oraciones por todas las personas que confían en su intercesión, especialmente por tantos enfermos que tenemos en el país, principalmente en el mundo entero, por supuesto,
Y hay tanta gente enferma que siguen confiando en la intercesión del siervo de Dios. Y elevamos también nuestra oración final por todos los enfermos que en este momento están en situaciones difíciles, muchos de ellos, al cuidado de sus familias, también para que el Señor les fortalezca con la fuerza del Espíritu Santo a los enfermos y a sus familiares para que puedan sobrellevar esta situación, el que el siervo de Dios interceda por todos y cada uno de los enfermos. Llegamos al final de este programa, contentos, agradecidos, deseándole un feliz año 2026. Que el año 2026 sea un año que marque en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra familia, la presencia del Dios vivo. Con Dios todo es posible. Sin Dios no tenemos nada. Siempre, siempre fue Dios en nuestra vida. Feliz año 2026. Me la está la orero ya pidieron orero en voy a escuela ore Baiduarte. Ore voy a escuela yo le ve la no se modo ahí no renuncia a Satanás, a su pompa y a su obra. Quiero pertenecer a Jesucristo para siempre. Ahora voy a la despedida ya por breve. Muy bien, amén, amén, amén. Qué linda despedida, un gran mensaje de fin de año y de un año nuevo que nos da acá doña Eleana Correa, que nos recuerda que el padre Julio César les decía, renuncien a Satanás, a sus pompas y a sus obras. Y quiero pertenecer a Jesucristo para siempre. Amén. Hasta pronto. Hasta pronto. Neina anga pura heija nyembo epe Nyamne yara haisbe ya yerure Pa Eduarte ortellado a coyetente Toja esa peja to sambu nere kobe